similar, por ejemplo, a lo que pasa con los liceos de excelencia. Si uno selecciona bien, los resultados son más acotados. Y particularmente si tú eliges una muestra determinada, puedes tener resultados muy positivos, pero también si eliges la muestra quizás, no sé si inadecuada, puedes obtener resultados que no van a representar la realidad. Por lo tanto, primero que todo, los ensayos clínicos tienen sesgo humano. Basamos nuestra evidencia, ¿no es cierto?, en que un ensayo clínico nos va a decir que esto hace bien o que no hace tan bien. Sin embargo, dicho ensayo clínico fue diseñado por un humano, y los humanos tenemos sesgos. Por lo tanto, como conclusión, los ensayos clínicos tienen mucho sesgo. No sé si son la mejor forma para evidenciar que algo hace, en este caso, bien o que no hace tan bien. Pero es la metodología que vamos a utilizar. Ahora, como muestra un ejemplo, fíjense, esta es una revisión, un paper publicado recientemente, es un análisis sistemático de una revisión de mucha evidencia. De hecho, este trabajo toma inicialmente 23.754 artículos o publicaciones en las cuales se literalmente estudia terapéuticamente hablando la cannabis. 23.249 son excluidas por no contar con los elementos mínimos para ser reconocidos como un ensayo clínico. 55 son considerados ensayos clínicos completos, y de estos solamente 79 correspondían a una categoría de ensayos clínicos que son los conocidos como ensayos doble ciego con placebo y randomizados. De estas 79 publicaciones se sacan conclusiones. Sin embargo, las que existen inicialmente son 23.754, con sesgos y no con sesgos buenos o sesgos malos, pero la evidencia total que hay es gigantesca. Ahora, lo interesante de esto es que se crean metodologías para evaluar si es que esta evidencia, estos 79 artículos que están acá, son o no, en este caso, viables. Fíjense que esta es una publicación de este año. Sin embargo, déjenme mostrarles en este caso que es lo que en una metodología similar a esta revisión sistemática, lo que se hizo en 2014, particularmente utilizando la misma metodología, es decir, tomando un montón de ensayos clínicos, se llegaron a la conclusión de que había un grupo de 34 ensayos clínicos que permitía medir, bajo los criterios de esta revisión, de este reporte, evidencia clínica, podríamos decir, con calidad, evidencia clínica con la que podríamos sacar conclusiones. ¿Qué es lo que se infiere de este análisis de esta evidencia clínica? Desglosando y sacando un montón de otra evidencia. Que existe evidencia suficiente en estos 34 ensayos clínicos para evaluar y decir que la espasticidad, la cannabis puede ser una herramienta efectiva. Que otras moléculas como el THC y el nabiximol, Sativex, son probablemente efectivas. Que particularmente en la medición de bienestar o en la percepción de bienestar y en la medición objetiva de este tipo de parámetros, los extractos orales concentrados de cannabis parecen ser altamente efectivos o efectivos. Sativex y nabiximol parecen probablemente ser efectivos. En el dolor central o el dolor espasmódico la condición se mantiene. Los derivados extractos orales concentrados de cannabis parecen ser efectivos para el tratamiento de estas situaciones. Esto no es nada nuevo, lo dijeron los expositores anteriores. Existe evidencia para soportar, incluso haciendo sesgos, que por lo menos la cannabis puede ser utilizada en este caso para la espasticidad, la percepción de bienestar, el dolor. Sin embargo, la evidencia en este caso no es igual para todo el espectro de enfermedades. Particularmente en la disfunción urinaria, podríamos decir que los extractos orales concentrados e incluso el THC parecen ser no tan efectivos, o probablemente inefectivos. El tremor, ¿no es cierto?, asociado a algunos trastornos neurológicos, parece ser también difícil de controlar en ciertas situaciones utilizando estos derivados de cannabis. Y particularmente hablando, cuando se pone énfasis en la administración oral, ¿no es cierto?, se plantea una cierta nebulosa en el cual se dice que la eficacia, particularmente para todas estas enfermedades, Huntington, síndrome de Tourette, distonía cervical y epilepsia, parece ser con una eficacia desconocida, planteando una duda. ¿Cuál es la conclusión que yo saco al observar esta evidencia? Revisiones sistemáticas que me dicen que para algunas cosas hacen bien, que para algunas otras cosas no hacen tan bien. La conclusión que más saco al hacer este análisis es que la evidencia nos dice lo mismo que nos está mostrando, que hay patologías en las cuales la cannabis parece ser una mucho mejor herramienta terapéutica que para otras. Por lo tanto, al momento de pensar en iniciar una terapia canábica es necesario tener las expectativas reales. ¿Cuáles son las expectativas reales? Esto parece funcionar, por lo menos desde el punto de vista de la evidencia, de manera distinta, con mejor resultado en algunas patologías y con otros parece ser que no. Por lo tanto,
esa es una segunda idea de la mirada crítica. Hay evidencia, después de incluso de eliminar una gran cantidad de información que muestra que es mejor para algunas cosas y no tan buena para otras. Muy rápidamente, me gustaría decirles que el sistema endocannabinoide es un sistema de señalización, son un montón de proteínas que están presentes a lo largo de todo nuestro cuerpo. Las más clásicas son estos receptores CB1, sin embargo también tenemos moléculas endógenas, habrán escuchado hablar de la anandamida, quizás un poco menos de del 2-AG. Estas moléculas tienen o son producidas a lo largo de todo nuestro cuerpo y también son degradadas. Se producen por proteínas específicas que producen endocannabinoides. Estas enzimas dialogan, podríamos decir, con otras enzimas, proteínas presentes en nuestras células que los degradan, teniendo verdaderamente un equilibrio entre cuántos endocannabinoides se producen y cuántos endocannabinoides se degradan. Lo interesante de esto, y algo que no deja de llamar la atención, que hoy día motiva a muchos, entre los que me encuentro a estudiar, es que este sistema de señalización, el sistema endocannabinoide, está en todos lados. Por lo tanto, otra observación respecto a la mirada crítica de la cannabis. La cannabis no solamente afecta a un lugar de nuestro organismo, sino que puede afectar, modular, las funciones de muchos lugares de nuestro cuerpo. Los receptores para cannabis se encuentran presentes en el organismo, en el cerebro, ampliamente distribuidos. Fíjense cómo están en la corteza, en verde. Fíjense que hay más verde en otros lugares, cerebelo, regiones que tienen que ver con las emociones, el hipocampo, el hipotálamo, tienen grandes cantidades de estos receptores. También a nivel corporal, fuera del cerebro en este caso, a nivel periférico, los pulmones, el intestino, el hígado, los huesos, la musculatura de los vasos sanguíneos, el aparato genitourinario. Todos estos órganos parecen disponer de una buena cantidad de receptores CB1. Y parece ser que en nuestro caso, en amarillo, de receptores CB2. Por lo tanto, una mirada crítica respecto al consumo de cannabis tiene que hacerlo reflexionar respecto a que no solamente el cerebro se va a ver afectado, sino que otras funciones corporales también se pueden ver afectadas. Sin embargo, para que se lleven también un mensaje respecto a la importancia de este sistema endocannabinoide, me gustaría decirles que es un sistema que se encarga de mantener la homeostasis. ¿Qué es lo que es la homeostasis? La homeostasis es nuestra capacidad de mantenernos en equilibrio. Y la verdad de las cosas es que suena incluso un poco hippie, ¿no es cierto?, hablar del equilibrio como algo importante para la vida. Pero lo que hoy día sabemos es que para estar sanos tenemos que mantenernos en equilibrio. Para estar sanos tenemos que mantenernos en homeostasis. Y aquí tenemos una representación de una persona en homeostasis. Esta línea que está en negro acá abajo, esta es la vida. Y la vida algunas veces cambia, el ambiente cambia, la pista se puede poner un poco más complicada. Por diversos factores ambientales esto se puede poner un poco más, nos pueden requerir más demandas, nos podemos enfrentar a más demandas en este escenario. ¿Y qué es lo que tiene que hacer una persona si se quiere mantener sana? Tiene que equilibrarse. Nuestro sistema endocannabinoide nos permite mantener este equilibrio. Nuestro sistema endocannabinoide nos permite estar en homeostasis y por lo tanto estar sano. ¿Qué es lo que hace este sistema endocannabinoide? Permite que distintas regiones de nuestro cuerpo literalmente dialoguen entre sí. El cerebro tiene que hablar con el intestino. Cada vez que nos da hambre, cada vez que tenemos que ir al baño, cada vez que funcionamos, existe un diálogo entre estas partes del cerebro y, en este caso, del organismo. Bueno, parece ser que el sistema endocannabinoide es fundamental para que estemos, en este caso, en equilibrio, en salud. ¿Qué es lo que pasa cuando no hay equilibrio? Bueno, cuando no hay equilibrio hay enfermedad, por lo tanto, lo que hoy día se cree es que cuando el sistema endocannabinoide se desregula, particularmente se producen enfermedades. Si esto ocurre en el cerebro, patología de cerebro. Si esto ocurre en otras partes como los pulmones, patología de pulmones. Esa es la importancia que tiene el sistema endocannabinoide. Es desde mi mirada muy, muy importante. Sin embargo, curiosamente, no dejo de sorprenderme, en las universidades se enseña muy poco de esto. Más aún, como decía el doctor Morantes, se enseña bastante poco en las carreras del área, en este caso específicas como medicina y otras carreras del área de la salud. Necesitamos mejorar ese aspecto. Otro aspecto crítico porque recuerden, el objetivo de la charla es una mirada crítica sobre el uso médico de la cannabis. Otro aspecto crítico que me hace recordar, que lo recuerdo constantemente y que es bueno discutirlo, es que hay algunas patologías que necesitan distintas cantidades de cannabinoides. Y muchas veces nos enfrentamos a la situación de que, hey, voy a consumir cannabis para tratar una dolencia. Sin embargo, es bueno preguntarse, muy muy bueno preguntarse, ¿cuánta cannabis necesito consumir? ¿Qué patología tengo? Y en base a qué patología tengo que pensar, ¿cuánto tengo que administrarme?
Lo que hoy día más o menos se infiere desde la evidencia es que las situaciones de dolor, los cuadros clínicos de dolor, parece ser que se pueden controlar con dosis bajas de cannabinoides o fitocannabinoides. La epilepsia y otros trastornos neoplásicos como el cáncer, donde hay crecimiento de tumores, parece ser que están en un punto intermedio. Y ciertas situaciones que vamos a discutir más adelante, como un cáncer avanzado o un proceso neoplásico severo, parece ser que necesitan o necesitarían de mucha mayor cantidad. Por lo tanto, no es lo mismo padecer alguna de estas enfermedades, no es lo mismo tener un cuadro de dolor neuropático que tener epilepsia, ni mucho menos lo mismo que tener un cáncer avanzado. Es importante reflexionar sobre cuánta cannabis necesitas para ejercer tu proceso terapéutico. Por lo tanto, hay algunas cosas que voy a avanzar un poco rápido, porque no es el objetivo. Sin embargo, también desde el punto de vista de la mirada clínica, de repente clínica y crítica, por decirlo de alguna forma, escuchamos decir no existe suficiente evidencia, ¿no es cierto?, para soportar en este caso la utilización de ciertos fármacos, de ciertos fitopreparados, entendiendo también que pueden utilizarse otras partes de la planta de otras formas. Sin embargo, me gustaría decirle que eso es una falacia. Existe bastante evidencia clínica, como les decía antes, para el uso de este fármaco, Sativex, particularmente 466 estudios clínicos solamente con este fármaco, de los cuales 242 están completados. Es cierto, han habido cambios en algunos de ellos, sin embargo, desde esa mirada hay bastante evidencia para apoyar el uso de Sativex. Existe menos evidencia para fármacos en este caso que están siendo desarrollados, pero hacia allá va la información. Por lo menos cuando yo escucho a ciertas personas decir que no hay suficiente evidencia, paro al tiro las hilachas, ¿no es cierto? Y pienso que puede ser algo que no está siendo quizás dicho de la manera correcta. Desde hace muchos años hemos utilizado derivados canábicos, ¿no es cierto? Desde el 1800 se utilizaban estas tinturas, actualmente todavía se utilizan. Existen a continuación, ¿no es cierto?, de la aparición de los aceites o extractos orales concentrados. Esto es más o menos la carta de opciones que tiene una persona que quiere utilizar cannabis medicinal. ¿Por qué les menciono esto? Porque si estamos hablando de ser críticos, ¿no es cierto?, con la utilización, tenemos que preguntar, bueno, ¿qué tipo de cannabis es el que me voy a administrar? Si tengo acceso a Sativex, va a ser Sativex. Hay personas que encuentran que no es tan bueno. Voy a utilizar una tintura que tiene una composición diferente, que parece ser una composición más bien suave, podríamos decir, o voy a utilizar más bien una preparación concentrada. Tenemos que reflexionar sobre cuánto, en este caso, de estas preparaciones uno necesita. Por lo tanto, bueno, estamos hablando en este caso de aspectos críticos relacionados con la cannabis medicinal. Y desde ese punto de vista me gustaría mostrarles un poco de evidencia, porque constantemente me enfrento a la pregunta, ¿qué evidencia es buena? ¿Qué evidencia no es tan buena? Y hoy día estoy pasando por una etapa, no sé si hoy día, pero hace un tiempo, en que le creo un poco a lo que veo, ¿cierto? No quiero ponerme filosófico ni espiritual. La verdad de las cosas es que quiero pasarlo en la evidencia científica. Sin embargo, le creo mucho más a la evidencia que puedo corroborar, y desde ese punto de vista me gustaría decirles que yo soy neurobiólogo, me he dedicado por mucho tiempo al estudio de las neuronas, de cómo se comunican estas neuronas, y desde ese punto de vista la epilepsia ha sido siempre una constante en mi vida, particularmente quizás porque padecí de unas crisis de epilepsia de entre los 8 y los 11 años, una epilepsia muy particular que me he dado durmiendo, pero que me hizo siempre estar relacionado con el registro, con los estudios del cerebro. Hoy día sabemos que esta epilepsia se puede producir en distintos lugares, pero se puede propagar, viajar por el cerebro, y normalmente lo que hace la epilepsia es producir un cortocircuito, producir una condición en la cual las neuronas literalmente están en este caso en un estado de sobreexcitación. Esto que está acá arriba en este panel superior, en este registro representativo, es una neurona padeciendo epilepsia. Es una epilepsia que nosotros podemos inducir en el laboratorio con ciertos fármacos. Y bueno, desde esa mirada lo que la evidencia hoy día indica es que los cannabinoides, como el THC, esto tiene un poco que ver con la discusión médica, por lo menos centrándolo desde el punto de vista del THC, el THC es una molécula capaz de inhibir, en este caso, la comunicación neuronal. Moléculas como el THC no matan a las neuronas, nada más lejano a la realidad, sin embargo, las inhiben, eso es muy cierto. Si lo que tenemos acá es un cuadro clínico ocasionado por un cortocircuito neuronal, por una condición en la cual hay un exceso de actividad eléctrica, tiene mucha lógica terapéutica en este caso utilizar moléculas que disminuyan la actividad de las neuronas. Bueno, eso hacen los cannabinoides. Y en un escenario teórico, ¿no es cierto?, lo que uno podría observar cuando se utilizan cannabinoides en estas mismas neuronas es que la comunicación neuronal literalmente disminuye muy significativamente. Esta es una neurona padeciendo epilepsia, esta es una neurona que podríamos decir que no tiene epilepsia. La tasa, la cantidad de eventos de comunicación entre estas neuronas es mucho menor en presencia de los cannabinoides. Ese es un poco el objetivo de la utilización de los cannabinoides, disminuir
la comunicación neuronal en condiciones cuando hay una persona que no puede controlar estas neuronas. Bueno, muy rápidamente, hoy día sabemos que en realidad el escenario es mucho más complejo, sabemos que este efecto modulador de la comunicación puede ocurrir de 1, 2, 3 formas distintas en esta diapositiva, tres formas distintas más en esta otra diapositiva, abriendo un abanico bastante grande de posibilidades de cómo pueden actuar estos cannabinoides. Hoy día no es el momento de conversar de ello, sin embargo, es importante que sepamos que es un escenario, dista de ser un escenario sencillo. Todo lo contrario, parece ser un escenario con bastantes desafíos desde el punto de vista de la investigación. Por lo tanto, si fuéramos críticos, necesitamos hoy día conocer mayor cantidad de información respecto a cómo actúan realmente estos endocannabinoides. Y lo que hoy día sabemos, particularmente hablando, es que estos receptores de cannabis, que son los que aquí se representan en morado, dentro de lo que sabemos, ¿no es cierto?, están más presentes en neuronas inhibitorias. Y lo interesante de esto, y esto es lo que yo constantemente le digo a mis alumnos de neurobiología, es que tenemos neuronas que producen excitación, llamadas neuronas excitatorias, y tenemos neuronas que regulan a las excitatorias, que se llaman neuronas inhibitorias. Estableciendo un equilibrio entre cuántas neuronas literalmente nos van a estimular, nos van a excitar, y la regulación de estas a través de la inhibición. Bueno, es bien curioso, por lo menos para mí, que las neuronas que inhiben tienen más receptores de cannabis. Es decir, las neuronas que inhiben tienen más receptores que finalmente lo que terminan haciendo es inhibir. Esa es la realidad, y no estoy inventando, la información que hoy día sabemos, bastante corroborada en este caso, muestra eso. Bueno, ¿por qué esto es importante desde el punto de vista crítico para la administración de la cannabis? Porque si las neuronas que inhiben tienen más receptores que las inhiben, como son los receptores para cannabis, bueno, ¿qué es lo que le pasa a una neurona cuando se enfrenta al THC? Y lo que le pasa es más o menos lo que trato de mostrar en estas diapositivas. Esta es una neurona que está recibiendo o se está conectando con dos neuronas que la estimulan. Esta de acá. Esta que está en rojo es la neurona inhibitoria. ¿Qué es lo que pasa cuando administramos una molécula que inhibe? ¿Qué es lo que pasa cuando administramos THC? Inicialmente, la primera neurona que se inhibe es la neurona que inhibe. Por lo tanto, esta es una frase que yo utilizo. La inhibición de una inhibición, neurobiológicamente hablando, produce una excitación. Y lo que hay en las primeras dosis de la administración de los cannabinoides, y esto yo lo he visto de manera social bastante veces, es un aumento de la excitación cerebral. Es un pequeño momento que dura a veces minutos, en el cual las personas están más bien estimuladas que más bien inhibidas. Sin embargo, si las personas continúan administrándose los cannabinoides, THC en este caso, lo que ocurre es que todas las neuronas se inhiben, no solamente las inhibitorias que ya estaban inhibidas, sino también las excitatorias. ¿Qué es lo que le pasa a una neurona, a un tejido neuronal, cuando todas las neuronas están inhibidas? Bueno, se inhibe. La verdad de las cosas es que esto que parece quizás incluso un poco chistoso en algunos momentos, porque las personas dicen, bueno, quizás es bueno que estemos estimulados. Claro que puede ser bueno. Sin embargo, ¿le será bueno estimular a las neuronas a una persona que está padeciendo epilepsia? La verdad es que no. Y en ese punto de vista es que la dosis que administremos a una persona que está en condición de epilepsia es también un aspecto altamente crítico de la terapia. Tenemos que ser cuidadosos de administrar dosis suficientes para producir un efecto inhibitorio a nivel cerebral y no producir este efecto excitatorio que a algunas personas recreativas, ¿no es cierto?, quizás les puede parecer interesante. Por lo tanto, hay que ser críticos por todos lados. Hoy día estoy más crítico que nunca, ¿ya? Entonces les decía, ¿a qué le creo? Le creo un poco a lo que veo. Y otra evidencia con la cual me encuentro constantemente es la evidencia que proviene de los pacientes con epilepsia. Si bien directamente yo actualmente no padezco de esta condición, me relaciono de manera indirecta o a veces mucho más directa con papás que tienen hijos que padecen epilepsia y veo de primera fuente cómo esta cannabis les ayuda a controlar las convulsiones. Por lo tanto, les voy a mostrar evidencia a la cual le creo. ¿De qué trata esta evidencia? Principalmente de que en ciertas condiciones de epilepsia, y esto es bien interesante, una región que se llama el hipocampo, una región que tiene que ver con la memoria, que tiene que ver con las emociones, carece o tiene una menor cantidad de receptores CB1. Esta es una foto, a los científicos nos encanta tomar fotos, por lo menos a los de mi clase, y lo que hicieron estos búlgaros es que tomaron cerebro de un hipocampo, de una persona sana que no tiene epilepsia, y midieron cuántos receptor CB1 hay. Fíjense, aquí en café se observa el receptor CB1. Fíjense que acá hay menos café, acá hay mucho menos café. ¿Qué significa? Que estos dos cerebros tengan menos de este color café. Significa que tienen menos receptores CB1.
Bueno, como les decía antes, si el sistema endocannabinoide, que es tan importante, se desregula, puede producir patologías. Este es un ejemplo que sugiere fuertemente que la condición de la epilepsia podría estar ocurriendo porque hay una desregulación del sistema endocannabinoide. Y eso está pobremente estudiado, pero hacia allá nos estamos acercando. Fíjense que cuando estos búlgaros hicieron esto, se lo repitieron como a 12 personas, lo cual no me deja llamar la atención que 12 personas hayan atrevido a sacarse un pedazo de hipocampo. Se me llama siempre la atención. Y no dejo de pensar que tienen que ser personas con una psicología quizás particular. Y siempre Europa del Este, ¿no es cierto?, los países europeos que son un poco distintos a nosotros, me llama la atención, estos son búlgaros, ¿no es cierto? Y bueno, tenían que ser los búlgaros, ¿no es cierto?, de los que se sacaran un pedazo de cerebro. Y lo que se encontró en este caso es que literalmente muchas proteínas, no solamente el receptor CB1, esto que les muestro acá es el receptor CB1, esta es la cuantificación de aquello. Nosotros ocupamos muchos gráficos, fíjense, disminuidos respecto a este otro, que son personas sanas, que también pasaron cerebro, que consideraron los búlgaros. Otras proteínas acá en este caso también parecen estar disminuidas, parece ser que proteínas relacionadas con el cannabinoide, endocannabinoide 2-AG están disminuidas, no así las proteínas relacionadas con el metabolismo de la anandamida, que parecen estar normales en estos cerebros, dando más especificidad aún, indicando que la situación es más compleja aún. Los componentes específicos del sistema endocannabinoide cambian y producen efectos diferentes. Bueno, entonces ¿a qué le creo? Le creo, como les decía, a lo que veo. ¿Y qué es lo que veo? Veo que cuando las personas consumen cannabis, personas que tienen epilepsia, literalmente disminuyen de manera significativa la cantidad de convulsiones. Esto ha sido medido, esto ha sido observado por mí, sin embargo lo que les muestro acá es evidencia que no es nuestra, que es norteamericana, que evalúan una veintena de casos en los cuales hay pacientes que disminuyen significativamente las convulsiones hasta un 80%, un 25%, un 50%. Hay personas que no se le producen efectos, literalmente, una baja población, pero en el grueso de los pacientes, cerca del 60% de las personas tienen por lo menos una tasa de disminución del 50% de las convulsiones. Esto quiere decir que la mitad de las personas pasan de convulsionar, por ejemplo, 20 veces al día, a pasar a convulsionar 10 veces al día, como mínimo. Hay personas o pacientes que esto les funciona mejor. Hay personas que pasan de convulsionar 300 veces, son casos menores, pero pasan a convulsionar 50. Bueno, pasar de 300 veces a convulsionar a pasar a convulsionar 50 es un cambio altamente significativo para un cerebro. Por lo tanto, desde una mirada crítica, por lo menos la mía, ¿no es cierto?, la que yo creo que es crítica, la cannabis es una excelente herramienta terapéutica para controlar las convulsiones. Produce efectos mejores que ciertas moléculas que hoy día se administran y que no logran controlar las crisis convulsivas. Sin embargo, si vamos a mirar esto desde una mirada crítica, como les decía, tenemos que reconocer que también hay un grupo de pacientes, que son los que aquí se muestran en rojo y en amarillo, en morado, no sé qué color será eso, que literalmente o producen un empeoramiento, lo cual es algo que bajo ninguna circunstancia queremos producir, o no producen efectos significativos en los pacientes. Sin embargo, nuevamente, un grueso de los pacientes, cercanos al 73% de acá, cercanos al 85% acá, producen por lo menos un 50% de la disminución de las convulsiones. De hecho, existe un grupo menor, pero constante en esta muestra de personas, que literalmente disminuyeron casi en un 100% las crisis convulsivas. Por lo tanto, por lo menos en un 70-65%, la cannabis es una herramienta que produce hasta un 50% la disminución de las crisis. Quizás para algunas personas, sobre todo para los más extremos, fundamentalistas quizás, un 50% es una cantidad menor. Sin embargo, la verdad es que es altamente significativo cuando una persona está padeciendo de epilepsia. Van a aparecer otras tablitas, la verdad es que esto es un efecto que se ha visto para distintos tipos de convulsiones, hay distintas formas de convulsionar, ¿cierto? Hay crisis generalizadas que son tónicas y clónicas, otras que son focales, unas que se llaman de ausencia, y particularmente en general en todos estos pacientes se aprecian disminuciones, en algunos casos con distinto valor porcentual, pero que muestran que hay una disminución de estas crisis convulsivas, ¿no es cierto?, en presencia de estos cannabinoides. Recordemos que esto quizás no toma tanta importancia cuando tenemos una epilepsia que podemos controlar. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con ese paciente epiléptico que no responde a los tratamientos farmacológicos? Bueno, en la cannabis tiene una opción terapéutica válida, ¿no es cierto?, desde mi mirada. Sin embargo, volvemos al aspecto crítico.
no es una sustancia mágica, ¿no es cierto? No es una sustancia que sea una panacea. Tiene también efectos, en este caso, colaterales. ¿Y cuáles son los efectos colaterales más importantes? Fatiga, náuseas, sensación de mareo, atontamiento, vómitos en un porcentaje menor. Sin embargo, todos estos efectos, que son efectos no deseados, perdón, estos son efectos secundarios que lo estoy mencionando un poco mal. Todos estos efectos secundarios no deseados de la patología disminuyen significativamente después de la utilización de estos extractos utilizando CBD. Todos estos son efectos secundarios no agradables, en este caso, para una patología que se ven seriamente disminuidos cuando utilizamos esta terapia canábica. Sin embargo, la parte crítica que les decía, manteniendo siempre este espíritu crítico de no decir que es una sustancia que sirve para todo, sino de mantener las expectativas, ¿no es cierto?, aterrizadas tal como deberían ser. Existe una pequeña población que incluso se le produce un aumento en las crisis convulsivas. La discusión o la reflexión más grande de estos pacientes es que literalmente se necesita una especialización, una individualización de la terapia para evidenciar si correctamente la cannabis puede o no funcionar. Pero lo concreto es que hay pacientes que cuando se le administra la cannabis se puede presentar un aumento de las crisis convulsivas. Esto es lo que no queremos hacer. Para esto tenemos que modificar la terapia, tenemos que pensar en las dosis. Quizás este grupo de pacientes que empeoran las terapias literalmente utilizaron una dosis baja. Yo no lo sé porque este paper no dice nada respecto a las dosis de estos pacientes. Sin embargo, es una posibilidad. El espíritu crítico está puesto en eso, en que pueden haber situaciones no agradables, como un aumento en las crisis convulsivas, y que esto puede ser quizás regulado modificando la dosis y la frecuencia. También es importante ser crítico y decir que escuchábamos al doctor Sánchez hablar de que las flores son, ¿no es cierto?, donde casi siempre se pone más atención. También lo mencionaba Marcelo, lo mencionaba anteriormente. Y estoy de acuerdo, las flores, las unidades floridas, son las partes de las plantas que más concentran la actividad biológica. Sin embargo, tenemos que considerar, si estamos hablando de ser críticos, que toda la planta quizás puede funcionar. Por lo tanto, no solamente hay que centrarse en la utilización de las flores, sino que la composición de una mezcla de extractos, que puede ser un extracto oral desde unas flores, complementado con un extracto total de la planta, parece ser que presentan mejores resultados, en este caso, en el control de las crisis convulsivas. Esta es una evidencia con muy poco N, sin embargo, por lo menos, incluso con N bajo, 8 personas, 5 de ellas presentaron una alta tasa de disminución de las crisis convulsivas. Muy bien, por lo tanto, primer mensaje crítico que quería terminar, la epilepsia. Existe en esta molécula un potente, por lo menos desde mi mirada, interés farmacológico y una posible utilidad, ¿no es cierto?, en esta área. Y otro aspecto importante, porque tiene que ver con el cáncer. Bueno, ¿y por qué es importante hablar del cáncer? Porque la verdad de las cosas es que muchas personas no hemos tenido que relacionar de manera directa con el cáncer. Entonces, ¿a qué le creo? Le creo también a la evidencia que veo. He visto personas mejorar con esto. Sin embargo, como no les vine a hablar 100% de mi opinión, o si no de mi opinión basado en cierta evidencia, es que también es importante aterrizar la información respecto a la cannabis y el cáncer. La cannabis tiene un potencial terapéutico importante en esta área, pero tenemos que investigar un poco más. Fíjense que el cáncer es un proceso neoplásico en el cual las células comienzan a crecer descontroladamente. Estos tumores crecen tanto que después tienen que irrigarse. Esta irrigación les permite sacar nutrientes, sacar sangre, crecer. Y posteriormente, cuando ya son grandes, salen a recorrer el cuerpo, salen a hacer metástasis, que es una etapa devastadora de este tipo de enfermedades. Lo que hoy día sabemos de los cannabinoides es que por lo menos son capaces de bloquear, inhibir, modular, por decirlo de alguna forma, cualquiera de estos tres procesos. El crecimiento descontrolado, los procesos angiogénicos que tienen que ver con la irrigación, con estos vasitos sanguíneos que tienen que nutrir este tumor. Piensen en un tumor que no puede comer. Bueno, si le quitamos la comida al tumor, podemos favorecer su proceso de muerte. Y por lo menos en modelos experimentales de ratón parece ser, como consecuencia de todo esto, que bloquea la metástasis. Sin embargo, ¿cómo acercarnos a algo concreto? Si bien he visto muchas personas mejorar, ¿no es cierto?, no podemos pasar toda la evidencia, en este caso simplemente en una opinión personal. Yo no quiero venir a decirles eso. Quiero venir a decirles de que lo que hoy día sabemos es que cuando se toman células tumorales de distintos tipos de tumores, como son los gliomas, un cáncer pancreático, cáncer hepático, cáncer, en este caso, de mama, así como otros tipos de cáncer, melanomas,
leucemias. Parece ser de que los cannabinoides presentan distintas formas de producir mejoras o muerte celular, en este caso, para estas células tumorales. Los cannabinoides, como yo les decía antes, pueden literalmente producir los procesos de muerte celular de estas células tumorales. La pregunta está la siguiente: ¿qué cantidades de cannabis pueden hacer esto? ¿Cuánta dosis de cannabis tenemos que administrarle a una persona para literalmente, con todas estas formas, matar estas células tumorales? Y bueno, lo que hoy día sabemos es que, pese a que los modelos experimentales sugieren de que la cannabis puede producir cambios importantes en las lesiones. Fíjense, este es un ejemplo. Esta es una lesión de un animal no tratado que tiene un tumor de cerebro muy agresivo. Este es el animal que se trata con cannabinoides y que se trata también con terapia clásica. Esto es evidencia preclínica en ratones. Sin embargo, es una evidencia potente para indicar que los cannabinoides pueden ser utilizados como, en este caso, moléculas para el cáncer. ¿Cuál es el problema? No somos ratones, ¿no es cierto? Yo por ahí siempre digo, algunos se comportan como ratas, pero no somos ratas, por más que algunos se comporten como ratas. Por lo tanto, ¿cómo acercarse a algo concreto? Bueno, una forma de acercarnos respecto al cáncer, porque se están haciendo ensayos clínicos, pero son ensayos lentos, podríamos decir. Es la evidencia que se puede sacar cuando se extrae un tumor, literalmente abrimos al paciente, sacamos el proceso tumoral, lo llevamos al laboratorio y en el laboratorio vemos cómo la cannabis lo mata. Cuando hacemos eso y hacemos una curva de muerte, tomamos esta evidencia fue hecha para células tumorales de cáncer de colon particularmente, y cuando esto ocurre, vemos que en realidad la muerte celular, los procesos de muerte, insisto, de células cancerosas, ocurren a dosis que son farmacológicamente bien altas. A dosis que literalmente se alcanzan, son dosis de rango micromolar, que son dosis que, digamos, son difíciles de alcanzar por las vías clásicas de administración. Por lo tanto, acá estamos en un desafío bien interesante. Estamos en presencia, aparentemente, con la información que tenemos, de una molécula que es capaz de matar tumores. ¿Cuál es el problema? No la podemos hacer llegar en cantidades suficientes a los tumores. Y ahí hay parte del desafío. ¿Cómo hacer llegar en cantidades suficientes, como les decía, en este rango micromolar, la cannabis a los tumores? Lo interesante de esto, sí, y lo que nos hace presuponer a las personas que estamos interesados en el cáncer, que puede ser una excelente herramienta terapéutica, es que no mata bajo ninguna circunstancia células no cancerosas. El mayor perjuicio de la terapia clásica, que entre paréntesis funciona, es que mata tanto células buenas como células malas. Esta terapia canábica, por lo menos en los rangos utilizados, micromolar, es decir, dosis altas, no mata ninguna célula básicamente. La disminución no ocurre bajo ninguna circunstancia, tanto para esta línea celular como para esta otra línea celular. Lo interesante de esto es que sí, cuando hacemos controles positivos, que es lo que aquí se muestra en negro, es decir, bueno, uno puede pensar, los cannabinoides no están funcionando, quizás las células están muertas, lo que sea. Lo que hacemos es un control. Aplicamos, en este caso, lo que hicieron los investigadores es colocar una molécula que estemos seguros que es capaz de matar estas células, y claramente, fíjense, las mata. Sin embargo, la cannabis en dosis micromolar, en dosis que produce efectos antineoplásicos, no mata células no cancerosas, y eso es en extremo positivo. Si pudiéramos hacer llegar más cannabinoides a las lesiones tumorales, literalmente podríamos matar células buenas y conservar las células buenas. Eso es una excelente terapia. Lo interesante de esto, sí, y donde está el espíritu crítico, es que cómo hacemos llegar dosis tan altas, dosis que produzcan muerte celular al cerebro, en caso de ser un tumor de cerebro. ¿Cómo lo hacemos llegar en dosis elevadas a los órganos? Y ahí está el desafío. Fíjense que las dosis micromolares, cuando las transformamos en este caso en base al tamaño de una persona y las normalizamos, son aproximadamente de 630 nanogramos por ml, lo cual es una buena cantidad de cannabis. Hay un desafío en esta parte, estimados, y por ese motivo no podemos hoy día llegar a decir, ¿sabe qué? Vaya y consuma todo lo que quiera o haga lo que quiera con la cannabis y el cáncer. Tenemos que poner énfasis en cuánta cannabis necesitamos en orden de producir muerte de las células, en este caso, tumorales. Por lo tanto, simplemente como mensajes críticos, ¿no es cierto? Porque la charla básicamente se llama una mirada crítica, ¿no es cierto?, al uso médico de la cannabis, es que mantengamos las expectativas como son. Es una sustancia altamente positiva, tiene muchos efectos terapéuticos ya caracterizados, muchos otros que todavía no terminamos de caracterizar, y de esa mirada, ¿no es cierto?, es importante que reflexionen sobre dosis, frecuencia, tipo de patología y otras características, ¿no es cierto?, que hoy día no alcanzamos a mencionar, como es la salud mental del paciente.